Muy bien. Pues por fin llegamos a la última entrega del Salmo 73, ¿no? Que ha estado con nosotros durante meses, ¿no? Amén. Y bueno, pues vamos a terminar con los últimos dos versículos del Salmo, los versículos 27 y 28. Y leo: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Y aquí en estos versículos finales, que sintetizan la conclusión a la cual llegó el salmista, ¿no? Como resultado de la experiencia que describe en detalle en el resto de este salmo. Representan su meditación final y toma la forma de una determinación. Ha finalizado su análisis del pasado y ahora se enfrenta consigo mismo y el futuro. Resuelve que en lo que a él le toca hay una cosa que hará a toda costa. El acercarme a Dios es el bien, dice. En esto me voy a concentrar. Expresándolo así, el salmista nos da una idea completa de su filosofía de la vida, su forma de enfrentar las incertidumbres que se le puedan presentar. Es aquí donde descubrimos el gran valor de los salmos. Estos hombres que escribieron no solo relataron sus experiencias en este mundo, sino también sus reacciones ante las mismas. Y como resultado de todo lo que les pasó, propusieron ciertos grandes principios. Tenemos aquí, por lo tanto, la esencia de su sabiduría. En la Biblia encontramos sabiduría divina, celestial, y en un sentido la conclusión final de este hombre es sencillamente el gran mensaje central de la Biblia. En ella se nos dice que en última instancia hay solo dos posibles aspectos de la vida y dos posibles formas de vida. No podemos hacer nada mejor entonces que concluir nuestro estudio de este grandioso salmo considerando la sabiduría de su autor. Cada uno de nosotros ha llegado a cierto nivel en esta vida. Todos hemos tenido variadas experiencias. Yo pregunto, ¿hemos llegado a la misma conclusión que llegó el salmista? ¿Vemos en verdad que esta es realmente la esencia de la sabiduría? ¿Cómo estamos enfrentando el futuro desconocido? ¿Lo estamos haciendo de esta manera? Comencemos con mirar a la determinación que el salmista tomó. En la versión popular dice: pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Y como he leído en la revisión de 1960 dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Él se está contrastando con otros. Cualquier otra cosa podrá ser verdad acerca de otros, pero el acercarse a Dios es lo mejor para él. Su gran ambición será eso solo, mantenerse cerca de Dios. Al expresarlo en forma de contraste, nos ayuda a ver la importancia de esta decisión, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y hay solo dos posiciones en la vida. ¿Estamos lejos de Dios o estamos cerca de Él? Y no hay otra posición posible. De manera que es de vital importancia que lleguemos a la decisión que tomó este hombre, la de estar cerca de Dios. No tengo duda alguna que esto es lo que predominaba en su mente. Recordando su triste experiencia, llegó a la conclusión que en verdad su error y las causas que provocaron su problema se debían solo a no estar cerca de Dios. Él pensó que la razón era
que los impíos parecían prosperar mientras que él solo experimentaba problemas. Sin embargo, al ser iluminado en el santuario de Dios, ve claramente que esa de ninguna manera fue la raíz de su problema. Hay un solo problema de importancia y es la relación del hombre con Dios. Si estoy cerca de Dios, dice el salmista, realmente no interesa lo que me pase. Pero si estoy lejos de Dios, nada estará bien. Y esta es la profunda conclusión a que llegó. Todos tenemos la tendencia de pensar que necesitamos ciertas cosas. Pensamos que nuestra felicidad depende de condiciones y de sucesos. Precisamente por pensar de esa manera, el salmista llegó a esa condición tan desgraciada. Ver a los impíos y a su aparente prosperidad le molestó, le provocó envidia y empezó a quejarse y a murmurar. Pasó días y semanas en ese horrible estado de conmiseración, pero luego comprendió que estaba así por el solo hecho de no estar cerca de Dios. Este es el principio y el fin de la sabiduría en la vida cristiana. Tan pronto nos alejamos de Dios, todo va mal. El secreto es estar cerca de Dios. Cuando dejamos de hacerlo, somos como un barco en el mar cuando pierde de vista las estrellas o falla su brújula. Si perdemos nuestra paciencia, no nos sorprendamos de las consecuencias. Esto es lo que descubrió el salmista. Esto es lo que necesito, dice. No necesito bendiciones, ni la prosperidad que otros tienen, ni esas otras cosas que el mundo habla tanto. Lo único que me interesa es estar cerca de Dios, porque mientras estaba lejos de Él, todo me iba mal y me sentía miserable. Pero ahora que he vuelto, aunque mi condición permanece igual, todo está bien conmigo. Estoy lleno de gozo y paz, puedo descansar, confiado, feliz y en los brazos de su amor. Por lo tanto, esta es mi decisión. En cuanto a mí, voy a vivir cerca de Dios. Esto es lo que siempre va a ser lo más importante de mi vida. Comenzaré con esta actitud cada día. Me voy a decir a mí mismo, aunque suceda cualquier otra cosa, lo esencial es estar cerca de Dios. Esta fue la decisión del salmista y afortunadamente para nosotros nos hace conocer el secreto de cómo llegó a esa conclusión. Tenemos que agradecer a Dios una vez más por la Biblia y por sus instrucciones detalladas. Ella no nos da simplemente un precepto en términos generales, nos da también las razones para el mismo. Y estas razones son necesarias porque fácilmente olvidamos el precepto. Aquí en estos dos versículos tenemos algunas de estas razones. Una buena razón para estar cerca de Dios es la contemplación del fin de aquellos que no lo están. Notaremos que menciona esto primero. Y creo que lo hace porque todavía está pensando, en un sentido, en términos de su propia experiencia. En verdad fueron estas personas impías que le hicieron que se extraviara. Está ansioso, por lo tanto, de protegerse para no caer nuevamente en esa trampa. Sabe, al enfrentarse con el futuro, que el mundo no va a cambiar. Los impíos seguirán siendo como antes. Como dice la Biblia, los ojos se les saltan de cordura. Todo podrá ser maravilloso y excelente para ellos, pero él nunca caerá otra vez en esa trampa. Por eso dice primero, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Dios lo ha hecho en el pasado, lo hará también en el futuro. Hemos visto todo esto en detalle. El salmista lo ha tratado minuciosamente. Como dice, los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Y yo comprendí el fin de ellos. Esto es solo un resumen histórico. Ha sucedido en el mundo antes y también después del diluvio en Sodoma y Gomorra y en otros eventos similares de la historia. ¡Qué ridículo!
parecía Abraham andando por las montañas con sus ovejas, en contraste con la situación próspera de Lot en las ciudades del valle, con sus vicios e inmoralidad. Bien se podría haber preguntado a Abraham, ¿vale la pena ser pío? Pero también podría haber dicho, los que se alejan de ti perecerán y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Esta es la larga historia del Antiguo Testamento expresada aquí tan sencillamente. Los que se alejan de ti perecerán. Si basamos nuestro concepto de la vida en lo que dicen los medios de comunicación, bien podríamos pensar que el mundo no cristiano lo está pasando maravillosamente bien con sus relucientes ganancias, con sus pompas, sus glorias y sus riquezas. Pero no interesa cuál es la prosperidad temporal del impío, aunque en este momento todas las circunstancias demuestren lo contrario. Es una verdad ineludible que aquellos que están lejos de Dios morirán. Los molinos de Dios muelen despacio, muy despacio, y a veces pensamos que no se mueven en absoluto, sin embargo, muelen muy fino. Este es el mensaje de la Biblia desde el principio hasta el fin. Esto es lo que significa la vida de fe. Todos somos llamados a mirar la vida de la misma manera en que los grandes héroes mencionados en Hebreos 11 lo hicieron. Tenemos que hacer lo que hizo Moisés. Tenemos que tener por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Tenemos que darnos cuenta de lo que es este mundo y su vida, y tenemos que verlo bajo condenación, bajo la ira de Dios. Tenemos que ver el castigo que muy ciertamente vendrá sobre él. Todo se perderá, todo pasará. Tenemos que darnos cuenta, por lo tanto, de su vanidad, de su vacío y de su nada. Luego nos propondremos, como lo hizo este hombre, quedarnos cerca de Dios. El mundo y sus obras perecerán. Cambio y decadencia veo en mi alrededor. Polilla y enrumbe hay en la misma trama de lo más resplandeciente, en las más excelentes ganancias que el mundo pueda ofrecer. Tenemos que entender que nos estamos moviendo constantemente hacia el gran tribunal, el fin del mundo, el juicio final. Los que se alejan de ti perecerán. ¿Hemos entendido esto? ¿Alabamos a Dios a veces de mala gana? Al enfrentar al futuro, ¿dudamos en seguir con la vida cristiana? ¿Estamos en alguna manera confundidos al mirar a nuestro alrededor y ver a otros que parecen tener lo mejor de todo, a pesar de que nunca van a adorar a Dios y sin embargo parece que nada les va mal? ¿Es verdad la Biblia? Necesitamos aprender la lección que le fue enseñada a un granjero por un anciano pastor en Norteamérica. Este granjero decidió en verano, particularmente lluvioso, que cosecharía su siembra un día domingo. Entonces el domingo era muy, y lo es, ¿no? Pero en aquel entonces lo era más todavía, muy sagrado, ¿no? El anciano pastor le aconsejó a él y a otros que no lo hicieran. Pero este hombre decidió que lo haría y se maravilló, ¿no?, de la cosecha al ver que sus graneros estaban repletos. Cuando el granjero se encontró con el anciano pastor, le dijo que su predicación estaba equivocada. Calamidad repentina no me vino, dijo. Mis graneros no se quemaron. Dios no ha matado a ninguno de mis hijos, ni me ha quitado a mi mujer. Sin embargo, he hecho lo que usted siempre me aconsejó que no hiciera por las consecuencias que me acarrearía. Pero nada ha sucedido. ¿Qué de su predicación ahora? El anciano pastor miró al granjero y le respondió: Dios no siempre ajusta sus cuentas en el otoño. No siempre lo hace al instante. Pero tan cierto como estamos aquí los dos en este mundo, ese es el mensaje de la Biblia. Los que se alejan de ti perecerán. No hay nada más para ellos. Podrá llevar mucho tiempo y las apariencias quizás demuestren lo contrario, pero es cierto y es seguro, no hay otro evangelio aparte de este. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Huir de la ira venidera. Y si no hay ira,
pues no hay necesidad de salvación. Esta es la primera razón de su determinación. No tengo interés en un evangelio que descarta el miedo al infierno. Hay personas maravillosas que dicen no tener interés ni en el infierno ni en el cielo, sino que creen en hacer el bien por el hecho en sí. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre el infierno y nos muestra la gloria del cielo. La segunda razón que da el salmista es más positiva. Aquí el salmista lo expresa en términos del carácter de Dios. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Él está resuelto a estar cerca de Dios y seguir viviendo tan cerca de Dios como sea posible. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, por el carácter de Dios. Aquí nuevamente nos sentimos culpables porque este elemento tiene tan poco lugar en nuestra vida religiosa y en nuestra adoración. Si tan solo nos diésemos cuenta del verdadero carácter de Dios, no habría en este mundo algo que nos atrapara más que el estar en la presencia de Dios. Deseamos estar en la presencia de personas que nos gustan y a quienes amamos. Nos gusta conocer y estar en presencia de personas que son consideradas famosas por diversos motivos y por diversas razones. Y sin embargo, qué poco dispuestos estamos a pasar nuestro tiempo en la presencia de Dios. Qué dispuestos estamos a pensar de Dios como el simple distribuidor de bendiciones. Y cuán tardos en darnos cuenta de la gloria de estar en su presencia. El Señor Dios, el Señor Jehová, así es como este hombre lo llama. Está enfatizando la soberanía de Dios, la inalterable grandeza y majestad de Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el Dios que existe por sí mismo, el eterno Dios, el absoluto, el sempiterno Dios. Es a Él a quien podemos acercarnos. Amén. Otra verdad que Él enfatiza, especialmente al usar el nombre de Jehová, es que Dios es el Dios de los pactos, Dios en su relación de pacto con los hombres. Recordaremos que cuando Dios llamó a Moisés para librar a los hijos de Israel de la cautividad y servidumbre de Egipto, dio una especial revelación de sí mismo como Jehová. Había dado su nombre antes, pero aquí lo define. Y siempre usa ese nombre cuando se refiere al pacto. En otras palabras, Dios en su bondadoso propósito hacia nosotros, Dios como el Dios que planteó la salvación. Dios como Dios que se interesa por nuestro bienestar y nuestra prosperidad. El mismo pacta, el mismo se compromete a hacer todo esto por nosotros. Ahora dice el salmista, lo único que deseo en esta vida, sobre todas las cosas, es estar cerca de este Dios. Quiero mantenerme en contacto con Él. Podríamos explicarlo de otra forma. Cuando algún gran personaje nos dice que se pondrá en contacto con nosotros, estamos agradecidos, ¿no? Y queremos mantener el contacto con Él. Con toda razón creemos que es un privilegio y un honor. Ojalá veamos con claridad que la bendición final que el Señor Jesucristo vino a darnos es vida eterna. Aleluya. ¿Y qué es la vida eterna? Nuestro Señor la definió así. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O como Juan lo expresa en su primera epístola, donde les dice a sus lectores que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. El salmista dice entonces, esta es mi determinación. Quiero quedarme cerca de Dios, mantenerme en contacto con Él. Quiero pasar todo mi tiempo con Él y vivir siempre en su presencia. Me agrada pensar en su poder, en sus promesas y recordar su constancia. ¿No es este un pensamiento consolador y reconfortante? No sabemos lo que nos aguarda. Vivimos en un mundo lleno de cambios y nosotros mismos somos inconsecuentes. El mejor de nosotros es solo una criatura cambiante, que cambia. No hay nada más característico de nuestro mundo que su inestabilidad e incertidumbre.
Hay algo más maravilloso que saber que en cualquier momento podemos entrar en la presencia de aquel que es eternamente el mismo, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No importa lo que esté pasando alrededor nuestro o dentro de nosotros, podemos ir a aquel que es siempre el mismo en su poder, su majestad, su gloria, su amor, su misericordia, su compasión y en todo lo que Él ha prometido. ¿Entendemos ahora a este hombre? No me interesan los otros, dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Pensemos más en Dios, meditemos en Él, volvamos nuestras mentes y nuestros corazones hacia Él, comprendamos que en Cristo Él nos ofrece su comunión, su compañía, en forma constante y permanente. Existe otra razón más. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, dice, esto lo he enfatizado ya y lo quiero volver a enfatizar, el elemento pragmático nunca debe ser excluido. Con esto no quiero decir que nos volvemos a Dios para obtener ciertas bendiciones, sino que si somos cristianos, sin duda recibiremos ciertas bendiciones. Y está bien que recordemos esto, porque fue por el gozo puesto delante de Él que nuestro bendito Señor sufrió la cruz. Y no es esto lo que el apóstol quiere decirnos cuando expresa que tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pongamos estas cosas en el orden correcto. Comencemos con Dios como Dios y por el hecho de que es Dios y luego recordemos que Él es Dios para nosotros. En otras palabras, significa que estar cerca de Dios equivale a ser salvos. Y esta es la razón por la cual el salmista quiere quedarse allí. No es de sorprender que diga que es bueno de acercarse a Dios en vista de la experiencia por la que ha pasado. Qué miseria y desdicha, cuántos dolores sufrió hasta que fue al santuario de Dios. Pero allí, habiendo comprendido su posición, se llenó de felicidad, se regocijó en Dios y sentía que nunca había sido tan feliz en toda su vida, aunque las circunstancias de los impíos no hubieran cambiado, ¿no? Es bueno estar cerca de Dios. Es el lugar de la salvación y de la liberación. Santiago, en su estilo tan práctico, expresa esto muy sencillamente en su epístola. Él dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nuevamente, este es un pensamiento glorioso. Y podemos estar seguros que cada vez que tomamos un paso hacia Dios, Dios tomará un paso hacia nosotros. No pensemos que el acercarnos a Dios será difícil, si es que nos acercamos a Él en verdad. Si nos acercamos a Él honestamente, podemos estar seguros que Dios nos encontrará. Él es el Dios de salvación. Esta es una buena razón para acercarnos a Dios. Él tiene todas las bendiciones que necesitamos. No hay nada que nos falte que Dios no pueda suplir. Todas las bendiciones vienen de Dios. Él es el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Ha puesto todas las bendiciones en Cristo y nos ha dado a Cristo. Porque todo es vuestro, dice Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque vosotros sois de Cristo. Y esa es una lógica inevitable. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Porque cuando estoy cerca de Dios sé que mis pecados son perdonados. Pero cuando estoy lejos de Dios comienzo a dudar. No puedo lidiar con una conciencia que me remuerde. Y menos aún puedo responder a las acusaciones de otras personas o del diablo. Es solamente cuando estoy cerca de Dios en Cristo que sé que mis pecados son perdonados. Siento su amor, siento que soy su hijo y gozo de sus inapreciables bendiciones de paz con Dios. Siento su amor y tengo un gozo que el mundo no tiene y que no me puede quitar. Amén. Alguien que ha probado alguna vez de estas cosas necesarias tiene que reconocer que no hay nada comparable con estar cerca de Dios. Miremos nuestra vida. Escojamos los momentos más gloriosos de nuestra experiencia, los momentos supremos de paz y gozo.
¿No han sido estos momentos cuando más cerca de Dios hemos estado? No hay nada que se pueda igualar a la felicidad, el gozo y la paz que resultan de estar cerca de Dios. Allí estamos por encima de nuestras circunstancias. Comenzamos a conocer algo de lo que Pablo quiso decir cuando escribió: pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Las circunstancias, los accidentes y las casualidades han dejado de dominarnos. Es bueno estar cerca de Dios, porque es un lugar de salvación, porque allí experimentamos todas las bendiciones. Significa que estamos sumergidos en el océano de amor de Dios, del amor de Dios, y que allí nos quedaremos. Tomemos entonces esta determinación de quedarnos cerca de Dios. No obstante, además de todo esto, es un lugar de seguridad. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza. Necesitamos esto también. Al mirar al futuro desconocido, no sabemos lo que nos aguarda. Cualquier cosa puede ocurrir. Y si hay algo que nosotros y todo el mundo anhela en este momento es seguridad y protección. Hemos sido engañados tantas veces, aún nos hemos engañados a nosotros mismos. El hombre precavido pregunta: ¿en qué pondré mi confianza? ¿Con quién puedo contar con absoluta seguridad? Hay una sola respuesta: con Dios. Pero en cuanto a mí, me acercaré a Dios. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza. En Jehová es el Dios que guarda sus pactos. Amén. Los salmos, por supuesto, enfatizan esto constantemente. Lo encontramos también en el libro de Proverbios. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Imaginemos a un hombre que está en el mundo y el enemigo comienza a atacarle. No lo puede dominar, no sabe qué hacer, se alarma y está aterrorizado. Luego corre a una torre fuerte al nombre del Señor y el Señor Jehová lo levanta. El enemigo no puede llegar allí. En los brazos de Dios, esos brazos de Todopoderoso, se encuentra seguro. Sí, dice el apóstol Juan, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno, también dice en el otro versículo, no le toca. ¿Por qué no? Porque estamos en Cristo, estamos en Dios, estamos perfectamente seguros ahí. Me gustaría citar nuevamente una de las declaraciones más grandes que el apóstol Pablo ha dicho. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos seguros en los brazos de Jesús. Si estamos allí, aunque el poder del infierno se desatase, no nos puede tocar. Nada puede dañar a aquellos que están con el cuidado seguro de Dios que guarda sus pactos. Amén. Lo último que el salmista menciona también es algo maravilloso. Pues sí, porque tengo aquí un especie de moco en la garganta que no me deja. Yo lo voy a hacer notar, ¿no? Lo último, que cuando dice, pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, ¿no? Esta también es una frase vital. Este es el punto al cual tenemos que llegar. Su razón final para tomar esta determinación de estar cerca de Dios es para glorificar a Dios y para declarar todas sus obras. Me imagino que su argumento era algo así: si me quedo cerca de Dios seré bendecido, experimentaré su salvación y tendré esta grande y maravillosa sensación de seguridad. Y por supuesto esto inmediatamente me llevará a adorar a Dios y a alabarle y a glorificarle delante de otros.
Estaré cerca de Dios para que siempre pueda alabarle. Y así como alabo a Dios, testificaré a otros acerca de Él. Este es el punto al cual todos tenemos que llegar. Él es el gran Señor Dios Todopoderoso, y la tragedia del hombre, del mundo y de la historia es que el mundo no lo sabe. Pero mi deber es hablar de Él. Lo haré con mi vida y lo haré con mis labios. Toda mi vida será para la gloria de Dios, y no puedo glorificar a Dios si no estoy cerca de Él, experimentándole. Aleluya. Amén. Y termino ya porque si no, voy a quedar sin voz.